Hola, en este video vamos a hablar de modelos SIR y difusión. El modelo SIR es un modelo para la propagación de epidemias que forma parte de una clase general de modelos que se conocen como modelos compartimentales. El modelo SIR es el más simple de estos modelos, ya que divide a la población en tres categorías. La categoría de las personas susceptibles, que son aquellas que pueden contraer la enfermedad, es decir, que se pueden contagiar. La categoría de las personas infectadas, que son aquellas que pueden contagiarle a otro a la enfermedad. Y la categoría de las personas retiradas, que son aquellas que ya no contagian más la enfermedad, o bien porque ya se curaron, o bien porque se murieron. Los modelos compartimentales pueden generalizarse mucho más, pueden crearse muchas más categorías. Por ejemplo, una categoría evidente es la categoría de las personas expuestas que han contraído la enfermedad pero todavía no están en condiciones de contagiarla porque hay un tiempo de incubación. Nosotros nos vamos a limitar a este modelo, que es el modelo más sencillo y que solamente tiene tres categorías. El número de personas en cada categoría va cambiando de día en día de acuerdo a las ecuaciones de evolución del modelo. Las ecuaciones de evolución del modelo nos dicen, por ejemplo, que el número de personas susceptibles en el tiempo t más 1, digamos mañana, es igual al número de personas susceptibles en el tiempo t, digamos hoy, menos ese delta y t, donde delta es delta mayúscula, que representa el número de personas susceptibles que se infectaron durante el día de hoy. Por otro lado, en la segunda línea, el número de infectados mañana va a ser igual al número de infectados hoy, más las personas susceptibles que se infectaron durante el día de hoy, menos ese delta minúscula y t, que representa el número de personas infectadas que o bien se curaron o bien se murieron durante el día de hoy, y pasan a ser retirados. Y finalmente, el número de retirados mañana va a ser igual al número de retirados hoy, más el número de personas que durante el día de hoy estaban infectadas y pasaron a ser retirados, sea o bien porque se murieron o bien porque se curaron. En estas ecuaciones, tanto la función delta mayúscula como la función delta minúscula son funciones de los valores de las variables s, y r en un dado momento. Tener una realización del modelo es tener una forma específica para esas funciones. Una propiedad inmediata de este modelo es que la población total se conserva. En efecto, si sumamos la cantidad de personas en la categoría de susceptibles, la cantidad de personas en la categoría de infectados y la cantidad de personas en la categoría de retirados durante el día de mañana, y sumamos también de este lado, eso nos va a dar la cantidad de personas susceptibles, infectadas más retiradas en el día de hoy, y estos términos se van a cancelar. Es decir, que la población total, la suma de las tres categorías, permanece invariante a medida que transcurre el tiempo, que es algo natural para esperar en un modelo realista. La manera más simple de realizar esas funciones es la siguiente. Vamos a suponer que contamos el número de pares donde una persona está infectada y la otra es susceptible. El número total de pares está dado por el producto de estas dos variables. De todos esos pares, una cierta fracción va a tener encuentros durante cada día. Y de esa fracción, una fracción va a tener encuentros tales que se produce el contagio. Entonces, para representar del número total de pares cuántos tienen encuentros en los cuales se produce el contagio, incluimos esta variable p, que es la probabilidad de contagio en un dado día. Esta constante p que está puesta aquí nos dice cuántos de estos pares susceptibles e infectados realmente se encontraron y realmente tuvo lugar el contagio. Por otro lado, para modelar delta minúscula, es decir, el número de personas infectadas que dejaron de estar infectadas para pasar a ser retiradas, o bien porque se murieron o bien porque se curaron, usamos esta expresión simple que nos dice que es una cierta fracción del número total de infectados. Si lo pensamos un poco, esa tal vez no sea la forma más natural de modelar una enfermedad, porque cuando uno piensa en una enfermedad, el paciente contrae la enfermedad, tiene la enfermedad por un cierto número de días, y después de ese cierto número de días, o bien se muere o bien se cura. Entonces tal vez la manera más natural de modelar el número total de infectados que en un dado día dejan de estarlo para pasar a estar retirados sería contar cuántas personas se infectaron hace un cierto tiempo, donde ese cierto tiempo es la duración promedio de la enfermedad. Sin embargo, hacer eso nos llevaría a escribir un modelo no local. En nuestros cálculos
Probamos también cómo corren las ecuaciones usando un modelo no local, pero a los fines de esta charla nos vamos a concentrar solamente en este modelo, que es un modelo local en el tiempo y que es el modelo más sencillo posible. Cuando uno reemplaza las funciones delta en las ecuaciones que habíamos escrito antes para el modelo CIR, llegamos a estas ecuaciones que están aquí. Estas ecuaciones son ecuaciones no lineales acopladas. Fíjense que en estas ecuaciones lo primero que podemos decir es que la función P y la función Q, es decir, la función P nos dice la proporción de pares binarios donde una de las personas es susceptible y la otra es infectada, que realmente tienen encuentros en los que se produce el contagio. Y la función Q nos dice la proporción de personas infectadas que cada día se curan o se mueren. Esas dos constantes no son solamente una propiedad de la enfermedad, en el sentido que no dependen exclusivamente de propiedades del virus o del desarrollo fisiológico de la enfermedad, sino que además son propiedades del entorno social en el cual la epidemia se desarrolla. Porque, por ejemplo, el número de pares binarios donde uno es susceptible y otro infectado que realmente se encuentran y en los que realmente se produce el contagio depende muy fuertemente de las medidas de cuarentena que se impongan y de las medidas de higiene que tienen las personas y de cuidado que tienen las personas en cada encuentro. Lo mismo es cierto para la fracción Q de personas infectadas que cada día se cura o se muere, porque si tenemos mejores tratamientos y curamos más gente por día, esa fracción Q va a ser más grande. Entonces, por ahora lo importante es tener en mente que tanto P como Q no solamente son propiedades de la enfermedad, sino propiedades del entorno social en el cual la epidemia se desarrolla. Una primera cosa que podemos ver en este conjunto de ecuaciones es que cuando empieza la epidemia, la variable I, que es el número de infectados, es muy pequeña, tenemos muy pocos infectados, y los susceptibles son casi la población total, porque casi todo el mundo es susceptible. Entonces, si miramos a la segunda ecuación, pensando que tenemos muy poquitos infectados, o sea, el último término lo podemos tirar, y mirando que los susceptibles son casi la población total, es decir, que aquí podemos reemplazar por P. Esa ecuación se simplifica mucho, por lo pronto se desacopla de las otras, porque ya no queda ninguna de las otras variables, solamente queda la variable I, y se escribe de esta manera. Los infectados mañana van a ser los infectados hoy, más una constante por los infectados hoy. Es decir, que lo podemos escribir como un cierto número por los infectados hoy. Este número lo llamamos B, representa lo que está aquí entre paréntesis. Y lo importante es que esta ecuación tiene una solución inmediata, que es lo que se llama una evolución exponencial. La variable de infectados a un cierto tiempo t está dada por este factor b elevado a la t por la variable de infectados en el tiempo inicial. Esa expresión nos permite calcular el tan mentado tiempo de duplicación de la epidemia. En efecto, si decimos que i en el tiempo t es 2 veces i0, podemos simplificar i0 y podemos despejar cuánto vale el tiempo t, que es el tiempo que le llevó a un cierto número i0 de infectados duplicarse. Ese tiempo de duplicación viene dado por ese número tau 0 que está ahí, que es el logaritmo de 2 sobre b. Otra cosa interesante que se puede ver en las ecuaciones del modelo CIR es que si ahora dejamos evolucionar la enfermedad, empieza a bajar el número de susceptibles porque se van infectando, empieza a crecer el número de infectados y también empieza a crecer el número de retirados. En algún momento se produce el hecho de que este segundo término es igual al tercer término, es decir, el número de nuevos infectados en un cierto día es igual al número de nuevos retirados en ese día. En ese día entonces sucede que los infectados al día siguiente van a mantenerse constantes, van a ser iguales a los infectados el día anterior. Es decir, que hemos llegado al pico de la epidemia. En un momento el número de infectados venía creciendo y en un momento hubo un día en el cual no cambió y luego empieza a bajar. Ese día es el día en el cual este término se cancela con este término. Si este término se cancela con este término, podemos sacar factor común la función it y podemos despejar cuánto vale el número de susceptibles en ese momento. Si lo hacemos, tenemos esta expresión, el número de susceptibles en el pico de la epidemia, viene dado por Q sobre P. Como decíamos antes, tanto Q sobre P no son propiedades exclusivamente de la enfermedad, sino de la enfermedad y del entorno social en el cual la enfermedad se produce. Por lo tanto, el número de susceptibles en el pico de la epidemia depende de qué medidas se hayan tomado para paliar el desarrollo de la epidemia. Fíjense que si este número de susceptibles es grande, quiere decir que una proporción grande de la población
logró pasar la epidemia sin infectarse. Si el número de susceptibles es chico, quiere decir que la mayoría se infectó. Otra cosa que podemos ver en estas ecuaciones es que tienen un punto fijo. Si dejamos en un dado momento evolucionar la epidemia y en un dado momento el número de infectados vale 0, el número de infectados va a seguir siendo 0. En efecto, si el número de infectados vale 0, este término de aquí no está y por lo tanto el número de susceptibles mañana será igual al número de susceptibles hoy. Si el número de infectados vale 0, estos dos términos no están. Y entonces el número de susceptibles mañana será igual a, el número de infectados mañana será igual al número de infectados hoy, que es 0. Y lo mismo es cierto para el número de retirados. Entonces, si en un cierto momento el número de infectados se hace 0, ese número de infectados es un punto fijo de las ecuaciones. Ahora bien, podemos preguntarnos qué pasa si en ese punto fijo, donde tenemos un cierto número de susceptibles, llamémoslo SF, susceptibles en el punto fijo, y un cierto número de retirados en el punto fijo, ¿qué pasa si introducimos una pequeña cantidad de infectados? Es decir, hacemos una pequeña perturbación alrededor del punto fijo. Si hacemos eso, podemos linealizar las ecuaciones para el número de infectados y ver qué pasa con ese número de infectados, con esa pequeña perturbación. Hay dos escenarios posibles. Una posibilidad es que la perturbación crezca exponencialmente, es decir, estábamos en un punto fijo, pero el punto fijo era inestable. Ni bien introdujimos una pequeña cantidad de infectados, esta cantidad de infectados se disparó y la epidemia se disparó nuevamente. Y la otra opción es que el número de infectados se amortigüe rápidamente, es decir, estamos en un punto fijo, introducimos una pequeña cantidad de infectados y esta cantidad de infectados desaparece rápidamente. En el primer caso, tenemos un punto fijo inestable. En el segundo caso, tenemos un punto fijo estable. Para que el punto fijo sea estable, lo que tiene que pasar, uno puede probar haciendo explícitamente esta linealización, que lo que tiene que pasar es que el número de susceptibles en el punto fijo sea menor que Q sobre P, es decir, menor que el número de susceptibles en el pico. Cuando esto sucede, se dice que la población alcanzó la inmunidad de rebaño. Una vez más, déjenme remarcar que la inmunidad de rebaño no es solamente una propiedad de la enfermedad, es decir, cuántas personas tienen que enfermarse, qué proporción de la población tiene que enfermarse para alcanzar la inmunidad de rebaño, no es una propiedad exclusiva de la enfermedad, porque depende de Q y P, que son propiedades de la enfermedad y del entorno social en el cual la enfermedad se desarrolla. Por lo tanto, podemos alcanzar la inmunidad de rebaño con un número grande de susceptibles, es decir, con pocas personas infectadas, o podemos alcanzar la enfermedad de rebaño después de que se infectó la mayoría de la población. Y eso va a depender de qué tan grandes sean el factor Q, que nos dice cuántas personas se curan o se mueren cada día, y el factor P, que nos dice cuántos contagios se producen cada día. Una cosa interesante es que dijimos que tanto P como Q dependían de las políticas sanitarias, dependen del entorno social y en particular dependen de las políticas sanitarias que se apliquen y de las medidas higiénicas que tomen las personas cuando se encuentran. Pero por supuesto eso puede cambiar con el tiempo. Se puede producir una epidemia y en un dado momento las autoridades sanitarias toman medidas de cuarentena y eso hace bajar P drásticamente, o en algún momento se descubre una cura para la epidemia y eso hace aumentar Q drásticamente. Entonces, en principio este modelo puede ser un modelo forzado. Desde ese punto de vista resulta interesante poder implementar este modelo en algún contexto en el cual las variables P y Q puedan depender del tiempo. Es decir, las ecuaciones tendrían que estar escritas con P y con Q siendo también variables temporales, que van a depender externamente de las medidas de cuidado que se tomen y que se impongan a través de las autoridades. Otra posibilidad es que si uno está mirando cómo se desarrolla la epidemia en un dado país, haya un flujo externo de personas hacia y desde ese país. Entonces tendríamos una evolución en la cual tanto el número de susceptibles como infectados y retirados evolucionarían de acuerdo al modelo SIR, pero además tendría una contribución externa. Por ejemplo, esta S minúscula nos está representando cuántos susceptibles entran al país cada día. Esta I minúscula nos está representando cuántos infectados entran al país cada día. Y esta R minúscula nos estaría representando cuántos recuperados entran al país cada día. Este tipo de sistemas abiertos agregan riqueza a la dinámica del modelo SIR y hay que prestar atención a que estas variables S y T también dependen fuertemente de las medidas sanitarias que se tomen. Si se cierran las fronteras, esos números son muy chicos. Si se abren indiscriminadamente las fronteras, esos números pueden ser importantes.
Finalmente, una sofisticación que uno puede introducir a la descripción de la dinámica de una epidemia dentro de un país con un modelo SIR es dividir el país en regiones o nodos, hablemos por ejemplo de provincias, y describir la evolución de la epidemia en cada provincia con un modelo SIR acoplada a la evolución de la epidemia en las otras provincias a través de flujos fronterizos. En este caso estaríamos acoplando el modelo SIR a un proceso de difusión. Para hacer eso, tendríamos que escribir las ecuaciones del modelo SIR en cada provincia. El índice A ahora se refiere a las provincias o nodos, nosotros lo llamamos nodos de nuestro modelo SIR. Entonces, por ejemplo, el número de susceptibles cumpliría las ecuaciones del modelo SIR, pero tendría además una contribución, que sería los susceptibles que entran cada día a la provincia que tiene índice A. Lo mismo para el número de infectados, cumplirían las ecuaciones de evolución dentro de la provincia con índice A para el número de infectados, pero además tendrían una contribución que corresponde al número de infectados que entra cada día a la provincia, y lo mismo para los recuperados. Una cosa importante para remarcar es que si no hay un proceso migratorio en curso dentro del país en ese momento, es decir, si no hay un cambio unidireccional en la población de las provincias, entonces tendríamos que esperar que las poblaciones de cada provincia se mantengan constantes, y para que eso pase, ya sabemos que las ecuaciones del modelo SIR mantienen constante la población, pero tendremos que agregar la condición de que la suma de estas tres variables nos dé 0. Para intentar modelar esas tres variables, podemos dar un paso más. Podemos decir que hay una cierta probabilidad de que una persona viaje desde la provincia B hasta la provincia A, que está descrita por esa variable B corta, de B hacia A, que está escrita ahí, esta variable B corta, y por lo tanto el número de susceptibles que entran a la provincia A cada día va a ser una suma sobre todas las otras provincias de el número de susceptibles en cada una de esas provincias multiplicado por la proporción de personas que viaja de B hacia A. Pero por otro lado, a eso hay que restarle el número de personas que van desde la provincia A hacia todas las otras provincias B. Por lo tanto, hay que restarle el número de susceptibles en la provincia A por el número de personas de la provincia A la proporción de personas en la provincia A que viaja hacia la provincia B. Lo mismo para los infectados y para los retirados. El hecho de que estas tres cosas sumen 0 se expresa en esta ecuación que está acá, que nos dice que el número de personas la proporción de personas que viajan multiplicada por las personas en cada provincia se va a sumar las que entran con las que salen, de manera que nos dé 0. Esto se puede reescribir sin demasiada álgebra de la siguiente manera, en términos de una matriz M, diciendo que el número de susceptibles que entran a la provincia A cada día está dado por una matriz M que multiplica a un vector que contiene a todas las demás provincias, a los susceptibles en todas las demás provincias, lo mismo para los infectados y lo mismo para los retirados. Una cosa interesante es que las condiciones que teníamos sobre la probabilidad de viaje, o en otras palabras la condición de que estas tres variables sumen 0, se traduce, cuando la queremos ver en términos de la matriz M, en la condición de que la suma sobre las filas de esta matriz nos dé 1. Y por otro lado también, los elementos de esta matriz están dados por esas variables B, que son probabilidades, o sea que están entre 0 y 1. Esto es lo que se conoce como una matriz estocástica. Esta matriz además tiene la propiedad de tener un autovector con autovalor 1 que contiene en cada una de sus entradas a la población de cada una de las provincias. Entonces tendríamos que encontrar alguna forma de, mirando los datos, leer cuánto vale la matriz M y cuánto vale las constantes P y Q. Eso es la parte más complicada de todo este cálculo. Una primera aproximación es mirar la fase exponencial. Si miramos la fase exponencial, esto es al principio de la epidemia, cuando el número de susceptibles es más o menos igual a la población total. En ese caso podemos escribir en cada provincia el número de infectados mañana como una matriz M tilde que multiplica el número de infectados hoy. Esta matriz M tilde contiene la matriz M y contiene además a la constante B de cada una de las provincias, que ¿se acuerdan? Estaba relacionada con el tiempo de duplicación. Entonces, si tenemos alguna manera independiente de acceder al tiempo de duplicación, mirando el proceso exponencial, es decir, tratando de leer esta matriz M tilde, vamos a poder obtener información sobre la matriz M. Una cosa interesante para mencionar es que si la matriz M tiene autovalores complejos, vamos a ver un fenómeno de oscilación. Lo que está pasando es que
La epidemia va a oscilar cada vez que personas infectadas se muevan de una provincia a otra. Nuestra propuesta, y en lo que basamos el trabajo que hicimos durante la pandemia, fue estudiar este modelo donde estamos combinando el proceso de infección local con el proceso de difusión entre nodos. Lo quisimos hacer con variables forzadas, es decir, con variables P y Q que dependan del tiempo, y también con la posibilidad de que sea un sistema abierto, es decir, que haya un cierto flujo fronterizo desde afuera del país hacia adentro. Y la idea era aplicarlo al proceso local. Desarrollamos una rutina de Python para tener una estimación de el tiempo de duplicación y con eso obtener la constante B y tal vez poder estimar la matriz M. Si les interesa ver esa rutina está disponible online en esa dirección que está en azul ahí abajo, o pueden escanear ese código QR y los va a llevar a esa dirección. En ese plot, por ejemplo, vemos cómo va el tiempo de duplicación en la Argentina comparado con el número de casos, o tomado a partir del número de casos activos. Desarrollamos también una rutina de matemática en la cual está implementado el modelo con todos sus elementos para poder ver cómo se reproducen los datos con los parámetros del modelo. Por ejemplo, ahí estamos viendo la evolución de la provincia de Hubei en China. Ahí en ese modelo particular no estamos considerando el flujo entre provincias, pero se puede considerar también, está implementado en la rutina de matemática. La rutina se puede bajar desde esa dirección web que está ahí o también escaneando ese código QR. Así que bueno, por aquí terminamos con este video. Este video se va a repetir en unos minutos. Quien quiera hacer preguntas, vamos a estar respondiendo preguntas desde las 17:30, así que son todos bienvenidos.